Bueno, en este video voy a hablar sobre la historia del básquetbol a manera de línea del tiempo, citando primero el año y después el hecho que ocurrió en ese año, empezando por 1891, que es cuando nace el básquetbol. La historia del básquetbol se remonta a cuando este deporte fue inventado en Estados Unidos, pese a que su creador James Naismith era canadiense. Entonces este maestro de educación física asumió el reto de darle vida a una disciplina que fuera basada más en la destreza que en el contacto y la fuerza física, que son dos de las principales variantes de los deportes favoritos en Estados Unidos. Entonces, bajo las órdenes de Luther Gulick, que estaba a cargo de la educación física en la Escuela de Trabajadores Cristianos, la YMCA, James Naismith fue encomendado para que en 14 días ideara esta actividad, una actividad atlética que permitiera a los jóvenes distraerse de la ferocidad del invierno que existía en Nueva Inglaterra en esos días. Entonces así Naismith comenzó a escribir la historia del básquetbol e ideó un juego consistente en hacer caer una pelota a unas cestas colgadas en la altura. Al principio se jugaba con unos balones de fútbol. Además, algunas versiones sobre la historia del básquetbol difieren respecto a si eran cestos para recoger manzanas o duraznos, pero coinciden en que se trataba de canastas fruteras y que cada vez que alguien encestaba, que el balón caía en su interior, pues los jugadores debían de detener el partido para poder sacar el balón y continuar jugando. Entonces así nació el básquetbol en 1891 por James Naismith. Después, en 1892, el baloncesto femenino comenzó en el Smith College, cuando Senda Berenson, que era una maestra de educación física, modificó las reglas que había puesto Naismith para adaptarlas a las necesidades de las mujeres. Ahí comenzó el baloncesto femenino. En 1893, México fue el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. También desaparecieron el fondo de la canasta, utilizando redes con cuerda trenzada, como conocemos las canastas en la actualidad. También se instituyó el tiempo de juego, de 2 periodos de 20 minutos con 10 minutos de descanso. Apareció también el pivote, ofreciéndole al jugador mayor movilidad y recursos para el juego. En 1894 llegó el baloncesto a Irán y a China. En 1895 llegó a Inglaterra. En 1896 llegó el baloncesto a Brasil y de ahí se expandió a toda Sudamérica. En 1897 se instituyó que los equipos debían ser formados por 5 jugadores. En 1901 llegó el baloncesto a Australia y en 1906 llegó a Cuba. De 1915 a 1918
el Joint Basketball Committee es la entidad responsable de unificar el reglamento. En 1928, el baloncesto se vuelve el deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos. En 1929 se decide que debe haber 2 árbitros en los Juegos. En 1932, en Ginebra se fundó la FIBA, que corresponden estas siglas a la Federación Internacional de Baloncesto Amateur. En 1935 y 1936 tenemos que el Comité Olímpico Internacional acepta el baloncesto como deporte olímpico. Esto fue en 1935. Y ya para 1936, Naismith, el inventor del básquetbol, tuvo la oportunidad de ver cómo su creación era convertida en una categoría olímpica, cuando fue acompañado por Hitler en el palco de honor en Alemania. En 1940 se transmiten los primeros partidos de baloncesto por televisión, y también aparece una variante del baloncesto como lo es el baloncesto en silla de ruedas. Esto fue a través de un programa de rehabilitación en un hospital en Inglaterra. En 1949 se modifica la zona restringida, ampliando sus medidas. En 1951, por primera vez, se disputa el básquetbol en Juegos Panamericanos. En 1956 se reimplanta la regla que impide levantar el pie del pivote antes de que el balón salga de las manos del jugador. Y en 1967 surge la American Basketball Association. En 1987 se establecen los principios básicos del juego, como son: número 1, el balón será esférico y puede ser lanzado con una o 2 manos sin importar la dirección. Número 2, todo jugador puede colocarse en el terreno de juego donde le guste y en cualquier momento. Número 3, no se puede retener la pelota y correr con ella. Número 4, los equipos jugarán juntos sobre el terreno, pero está prohibido el contacto entre los jugadores. Número 5, la meta debe ser elevada, horizontal y de dimensiones pequeñas, para que tenga que recurrirse más a la destreza que a la potencia. Y número 6, los equipos estarían conformados por 9 jugadores, 5 jugadores en el área de juego en la cancha y 4 jugadores de banca como relevos. En 1991 se organizó en Atenas un torneo conmemorativo del centenario del baloncesto, 100 años del básquetbol. En la actualidad, pues, el baloncesto cuenta con gran difusión en diferentes países de todo el mundo, siendo uno de los deportes con más participantes y competiciones regulares en distintas zonas y países del mundo. En Estados Unidos se disputa la National Basketball Association, que es la NBA, considerada como la mejor competición mundial de baloncesto de clubes. Y pues esto
es parte de la información del básquetbol, la historia, cómo se inició y cómo es en la actualidad. Y esto.